Derrix, los saludo nuevamente para que hagamos un nuevo LEGO Video Review. Hace unos años LEGO nos sorprendió con una serie que se llamaba Monkey Kid. En realidad nos sorprendió lanzando la minifigura de Monkey Kid ahí por la serie de minifiguras número 19, si no me equivoco, y que parecía bien simpática, etcétera. Y meses más tarde empezaron a salir algunos sets, unos briquets, etcétera, de Monkey Kid, y luego una línea propiamente tal. Y que cuenta las aventuras, ¿cierto?, del Monkey King, del Monkey Kid, que pelean contra el Evil Macaque y una serie de otros villanos. Y bueno, como leo también, y sigue una línea de construcción similar a Ninjago, o sea, que apunta a los niños de 8 años en general, decidieron lanzar una nueva tanda para este 2022, donde el set principal es el 836, que vendría siendo el The City of Lanterns, o sea, la ciudad de las linternas. Como pueden ver, es un set bastante grande. Recuerda en primera vista a lo que vendría siendo la Ninjago City de los sets de Ninjago Movie. Y bueno, como la película ya pasó, seguir construyendo en esa línea no tiene mucho sentido, porque si no está en el cine no vende. Entonces, en general, porque Star Wars y de Harry Potter demuestran de que eso no es tan así. Pero bueno, aquí vemos que esta ciudad conserva el mismo concepto así de ciudad, como en pisos, con varias como casetas o pequeñas cabinas que muestran las distintas ambientes o tienditas. Es una construcción menos compleja o estructurada, ¿cierto?, que lo que es la Ninjago City, pero sí tenemos hartos elementos, como por ejemplo acá arriba tenemos una tienda Lego con el clásico dragón asomándose y las piezas gigantes allí arriba, en una fachada de tienda. Tenemos acá como dragón o cangrejo, ¿cierto?, ahí por un costado. Algunos indicios de aquí un restaurante que dice un plato de comida, y varias tiendas en general que luego, si lo ven por la parte de atrás, ahí vemos más detalles de cada una de las tiendas. Pero como pueden ver al girarlo a la parte de atrás, son tiendas bien sencillas, o sea, son cubículos de como unos 8 por 8 studs cada tienda. Y bueno, tienen un par de letreritos que dicen de qué se trata la tienda, pero no hay mucho detalle en su interior. Algunos objetos, etcétera. Sí, lo más llamativo y bonito, ¿cierto?, es como funicular que da la vuelta en toda la ciudad a una circunferencia de 360 grados, una circunferencia, y que es como carrito cerdito rosado y que se ve bastante simpático. Tenemos linternas ahí bien orientales, un panda acá arriba, el Panda Store, una tienda panda que en el interior podemos encontrar, bueno, no sé, chucherías así kawaii, etc. Bueno, se ve bastante interesante. Vienen hartas minifiguras, aquí se las voy a mencionar. Viene Pixu, que también viene en otro set, que lo vamos a ver en un siguiente video. El Citybot AD5, que es un robot de ciudad, junto con el Citybot A16, A05 y A16. Viene Huang, es como decir Juan en japonés, no sé, Huang con H. Mr. Tang, la Mei, el Train Driver, o sea, el conductor del tren, el Han y obviamente el Monkey Kid, que es el protagonista. El Monkey Kid viene con un impreso, no sé si se alcanza a ver, de un banano cruzado por el pecho, que se ve bastante simpático. Sí, me gustó harto ese torso para poder ocuparlo en otras minifiguras. Bueno, aquí también tenemos al Pixu, ¿cierto?, en esta nave que viene, no sé, a hacer sus deliveries. Probablemente ahí hay que ver la historia. Bueno, y por la parte trasera podemos ver de que esta ciudad se puede desmontar en los distintos módulos. No sé si para reorganizarla en distintas formas. Pareciera que sí, o como para poder armarla en forma de módulos, etc. Y poder ampliarla en ese sentido. Bueno, aquí vemos más detalle, claro, o sea que las tiendas son básicamente fachadas por la parte frontal, y por la parte trasera es un espacio muy chiquitito, son cubículos de 8x8 studs, así que no cabe mucho más que una minifigura, una pared con algunas decoraciones y sería. Bueno, esto se ve bastante entretenido, debe ser una construcción muy similar, como les decía yo, a ya sea de Ninjago City o los City Dogs, que era el set que complementaba muy bien la ciudad de Ninjago. Así que, y sigue más o menos como la línea de construcción. Si bien son más bien fachadas que uno puede complementar y darle más estructura, ¿cierto? Pero yo creo que funciona bastante bien.
Bueno amigos, espero hayan disfrutado este video review. Ojalá tenga el tiempo para poder armarlo y poder mostrárselos armado con detalles en un próximo video. Mientras tanto, cualquier duda, like, share, comentario, whatever, se agradece muchísimo. Y nos vemos en un próximo video. Mientras tanto, sigan construyendo.